Qué alegría, hermanos, de poder estar nuevamente aquí, verle a todos ustedes y el gozo de ver a los hermanos que hoy día están desde Argentina, España, y hasta de regreso hace tiempo ya, y una sierva del Señor también, Alicia. Gracias al Señor por nuestra hermana. Vamos a ir a la palabra de inmediato y el Señor nos conceda su gracia para todos los demás. En el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 10, dice así: y toda aquella generación fue también reunida a sus padres. Toda aquella generación, la generación de Josué. En realidad, versículo 8, 9 y 10. Jueces 2, 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que había hecho en Israel. El primer capítulo los primeros dos capítulos de Jueces casi son una continuación del libro de Josué. De hecho, la primera frase del libro de Jueces dice: aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová. Es decir, Josué todavía está muy presente en la conciencia o en la historia del pueblo de Israel. Este versículo es bien desafiante, porque está hablando de dos generaciones. Y claramente hay una generación que agradó al Señor y hay una generación que no conocía al Señor, o sea, un contraste grande. Entonces uno fácilmente podría pensar, bueno, ¿a cuál de las dos generaciones pertenecemos nosotros? Y la convicción que nosotros tenemos es que en el nuevo pacto nosotros podemos ser parte de cualquiera de las dos. Es decir, pues no es extraño que aparezca una generación nueva que no conozca al Señor ni conozca las obras del Señor de la manera como la generación antigua lo hizo. No es extraño porque nacimos mucho después, ¿cierto? También si comparamos esto con la generación que realmente agradó al Señor en cuanto a la fe, que es la iglesia en Jerusalén, los primeros cristianos, la iglesia en Antioquía, la generación de los apóstoles y los que le siguieron inmediatamente, claramente hay una fuerza ahí, una capacidad de servicio, una sabiduría, una profundidad impresionante de cómo el Señor les usaba a los hermanos y cómo se extendió el Evangelio en lugares donde no se imaginaban las personas, que podía llegar la palabra y el Señor los usó a ellos poderosamente. Y en todos los tiempos ha habido generaciones de hermanos muy consagrados que glorificaron al Señor en su tiempo. Y bueno, hoy día es nuestro turno. Lo bueno es que el Señor socorrió a la primera generación poderosamente y también socorrió a la nueva generación. A la antigua la socorrió poderosamente y también a la nueva generación el Señor la socorre poderosamente. De tal manera que no tenemos que sentirnos mal si de alguna manera de repente nos ubicamos en la nueva generación. Pero algunos detalles que son muy importantes, porque me gustaría tomar dos ejemplos, uno de la primera y otro de la segunda generación. Y el primer ejemplo está en Josué capítulo 11, que antes de leer esto,
voy a hacer un muy breve resumen. Todos conocemos la historia que los israelitas estuvieron por muchos años cautivos en Egipto. Después del tiempo glorioso, ¿cierto? De José, el hijo de Jacob, que se lo habían dado por muerto, y después Jacob se da cuenta que su hijo está vivo, es como si el hijo hubiese resucitado. Él vivió el luto por la pérdida de su hijo hasta que le llegó la buena nueva de que su hijo en realidad no estaba muerto, y más encima estaba exaltado. Es imposible imaginarse las emociones de ese padre, y casi se emociona uno al recordar solamente la historia. Sería largo leerla, ¿no? Pero después de ese tiempo, un periodo largo de esclavitud, hasta que llegó el día en que el Señor levantó a Moisés. Y todo el periodo de Moisés, hasta llegar al borde del Jordán, fue un periodo largo, como 40 años, 40 años de peregrinaje en el desierto. Era un Israel un tanto rebelde. Ahí el desierto dejó al descubierto la realidad de los corazones, la codicia de los corazones, dejó al descubierto la falta de confianza que tenían en el Señor, en los altibajos emocionales de ellos. Muchas veces querían volverse a Egipto. Físicamente habían salido de Egipto, pero sus corazones todavía suspiraban por las comidas de Egipto y se habían olvidado de la esclavitud. Todavía no apreciaban al Señor, a pesar de que el Señor les daba el alimento diario, el maná del cielo y todo lo demás. Entonces, era una generación que no agradó al Señor. De hecho, así está escrito, que de los que salieron de Egipto, ni Moisés entró. Moisés y Aarón, los principales líderes, siervos, muy usados por el Señor, no entraron a la tierra prometida. Deben haber sentido una frustración muy grande ellos. Y Moisés le rogaba al Señor, él quería, él sabía que el desierto no era el destino. Pero no podía, en ese sentido, Moisés representaba la ley, él no podía entrar a la tierra. Tenía que ser una generación nueva. Entonces, solo Josué y Caleb, con su casa, fueron los que entraron a la tierra prometida. Y entonces, al final de esa generación, que murieron todos los de 20 años arriba que se habían rebelado contra el Señor, claramente fue una generación que no agradó al Señor. Pero en esos 40 años creció la juventud, los niños. Y ahí el Señor sale a la defensa de los niños. Porque los rebeldes dijeron, allá vamos a morir nosotros y nuestros niños. Y el Señor les dijo, no, ustedes van a morir, porque no son niños. Y el Señor utilizó a esos niños, que después ya crecieron, ya eran hombres de guerra también. Y disciplinadamente, siguiendo el arca, que era un tipo de Cristo, ellos cruzaron el Jordán. Y a pesar de que se relata un par de fracasos que tuvieron, ¿cierto? Con el pecado de Acán y con el engaño de los gabaonitas, y algunos errores que quedaban escritos ahí, porque no consultaron al Señor, porque no se humillaron ante el Señor, sino que actuaron todavía con sus propias fuerzas, sufrieron esas dos derrotas. Pero en general eran contadas con la mano, o sea, hay dos derrotas nada más. Dos derrotas, ni siquiera una mano, comparado con la cantidad de derrotas que tuvieron las generaciones anteriores. Entonces, se encuentra aquí esta historia de Josué capítulo 11, a un pueblo disciplinado, a un pueblo comprometido, un pueblo que conoció los juicios de Dios y que conoció las misericordias del Señor, conocieron el poder del Señor y empezaron a tener temor de Dios. Temían, porque sabían que el Señor estaba en medio de ellos, que cuando había maldad, cuando se desviaban, venía mortandad sobre el pueblo, venía plaga. Entonces ellos aprendieron a temer. Tuvieron respeto al Señor que se movía, conocieron al Señor y conocieron las obras del Señor. Entonces,
Ahora vamos a ver algunas cosas que nos van a llamar la atención aquí en Josué capítulo 11. Dice, cuando oyó esto, Javín, rey de Azor, ¿qué es lo que oyó? Que había habido una de las más grandes batallas. En esa ocasión fue cuando el sol se detuvo y hubo una tremenda victoria y habían sido derrotados todos los reyes del sur, principalmente, porque cuando cruzaron el Jordán y la zona de Jericó estaba en el centro de la tierra prometida. Es como que hubiesen partido el país en dos. Entonces, todos los que estaban hacia el sur habían sido ya los principales derrotados. Y cuando lo oye este otro rey, toda esta tremenda victoria de Israel, el rey Javín, rey de Azor, oyó esto, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Acsaf, y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas. ¿Se fijan? El norte, ahí nos orientamos, que los reyes del norte son convocados. Y en el Arabá, al sur de Cineret, en los llanos y en las regiones de Dora, al occidente, y al cananeo que estaba en el oriente, y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas, y al ebeo al pie de Hermón en tierra de Mizpa. O sea, este rey se mandó mensajes a todos los reyes, los convocó a todos. Si había alguno con el que estaba enojado, se olvidaron y se pusieron de acuerdo. Y dice el versículo 4, estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y gente y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Una mirada sencilla de este pasaje y ver que era mucha gente como la arena que está a la orilla del mar, con muchísimos caballos y carros de guerra, significa algo realmente espantoso de ver. Para el lado que miraban veían ejércitos, muchísimos. No se veía la tierra, la arena era como la arena del mar. Si uno piensa, Israel no tenía un solo caballo y ellos tenían muchísimos caballos y en una guerra cuerpo a cuerpo, claro, los caballos hacen estragos y más encima con carros de guerra que deben haber sido preparados para matar gente, para atropellar. Es solo si lo que pasaran los caballos, los carros a veces tenían unos cuchillos, probablemente algo que, la cosa que atropellar y causar el mayor estrago. ¿Qué posibilidad tenía Israel de ganar eso? Porque ellos igual eran miles, pero los otros eran como la arena del mar. Los superaban en muchos números. Entonces, enfrentar a esos ejércitos era una verdadera locura. Era un suicidio. Entonces, llegar a ese punto y ver esta batalla, solo si el Señor intervenía podían tener alguna victoria. Pero era un pueblo que conocía al Señor. Conocía al Señor y conocía las obras del Señor. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué ocurre a continuación? Dice, más Jehová dijo a Josué. O sea, esa sola frase ya se pierde todo el miedo, porque al ver todo eso, ahora aquí hay un pueblo solo, los otros, un montón de reyes unidos, un montón de ejércitos unidos. Aquí hay un solo ejército y un solo pueblo. Pero está Dios con él. Bendito sea el Señor. Y Dios le dijo a Josué, no tengas temor de ellos. Y al decir no tengas temores, porque debe haber tenido algo más que miedo. Nosotros uno se asusta por cualquier cosa, pero él debe haber tenido espanto. Es muy probable que su pensamiento, y es comprensible, como por la humana debilidad, que él hubiese dicho, o sea,
después de todo lo que hemos peleado, ahora sí que nos toca la más grande de todas. Hasta aquí hemos sido salvados, pero ahora, ¿cómo nos va a ir ahora? Tenía todas las razones humanas para temer de que esto iba a fracasar. Sin embargo, el Señor le dice, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Descarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. El Señor le hace una promesa de que en 24 horas tendría todo este inmenso problema solucionado de una sola vez. Bendito sea el Señor. Pero lo que más me sorprende, hermanos, lo más sorprendente de aquí, que es lo que el Señor quiere hablarnos a nosotros ahora. Tenemos que traer esta palabra hasta aquí, es solo historia, ¿cierto? Pero ¿cómo se aplica a nuestras vidas, a la iglesia, a la familia, a la fe que estamos viviendo nosotros en este momento? O los conflictos que estemos viviendo. Fíjense el versículo 7. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón. Josué aquí hace algo que nadie haría. Lo que él está haciendo es una locura. Es como ir a la muerte, es una misión. Si alguna vez hubo una misión suicida en la guerra de este mundo, que fue esta. Porque no teniendo ninguna posibilidad, no teniendo un solo caballito para pelear la batalla, él no espera que el enemigo venga, que sea atacado. Tampoco se quedan detenidos esperando que el Señor obre. Ellos estaban de tal manera conectados con el Señor. Estaban tan seguros de lo que eran. Eso es muy importante, hermano. Estaban tan asegurados de lo que ellos eran. Hermano, qué lindo. Este pensamiento a nosotros nos debe llenar. Porque había tal nivel de compromiso entre ellos. Compromiso y tal unidad con el Señor. Sabían lo que ellos eran. Contaban con toda una historia de favores del Señor. Contaban también con un conocimiento de cómo el Señor los libraba. Y al estar unidos con el Señor, ellos sabían ya lo que el Señor haría. Eran un pueblo, el primer versículo que leíamos, era un pueblo que conocía al Señor y conocía las obras del Señor. Entonces, eso tiene que estar muy presente en nosotros. O sea, nosotros, hermanos, conocemos al Señor. Aleluya. Nosotros tenemos a Cristo revelado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Conocemos la palabra, conocemos la historia de Israel, la historia de los patriarcas, conocemos la historia del antiguo pacto, conocemos las glorias del nuevo pacto, conocemos lo que acabamos de hacer memoria aquí, lo que significó la cruz. Entonces, para nosotros participar de la mesa del Señor, y qué bueno que es una mesa servida, donde está la mesa para nosotros, donde comemos. Y comemos el pan y bebemos la copa. Y el Señor dijo, hagan esto en memoria de mí, mi cuerpo que por vosotros es partido. El tremendo significado que tiene esto para los cielos y para la tierra. Porque lo que ocurrió en la cruz afecta a los cielos. Bendito sea el Señor. Porque ahora el Señor Jesús resucitado entre los muertos, con las marcas del Cordero inmolado, asciende a los cielos y se sienta a la diestra de la majestad, a las alturas, y es nuestro gran sumo sacerdote. Lo que ocurrió ahí fue algo tremendo. Conocemos al Señor, conocemos las obras del Señor. Que el Señor haya resucitado entre los muertos al tercer día, eso lo conocemos, revelado por el Espíritu Santo. Y no estamos solos porque pasaron como 50 días después de la Pascua, vino el día de Pentecostés, y los discípulos fueron todos llenos de un viento recio, como un fuego sobre sus cabezas, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Si alguna vez el cielo y la tierra estuvieron comprometidos o unidos en un mismo propósito, fue en aquel glorioso día. Así que, hermano, esto que vemos aquí pareciera no tener nada que ver con el nuevo pacto, o con el día de Pentecostés, o con la cruz. Pero
el hecho de que ellos hayan reaccionado de esa manera, o sea, ellos, si contaban con el Señor, no había problema que se le pudiese poner por delante. El obstáculo más grande iba a ser solucionado porque el Señor va con nosotros y nosotros aquí somos el pueblo del Señor. O sea, si el pueblo va a la guerra, vamos a la guerra. Si Josué va adelante, y nuestro Josué es el Señor, Así es. si Él va adelante, nos tomamos la espada y vamos a la batalla. Y qué glorioso, hermano. Pero eso no ocurre con alguien que no conoce al Señor y que no conoce las obras del Señor. Porque el que no conoce al Señor tiene demasiada confianza en sí mismo. Y el que tiene mucha confianza en sí mismo es derrotado en las batallas de Dios. El que no conoce las obras del Señor o al Señor funciona solo, no funciona coordinado. Y eso es muy, muy importante. El pueblo, si algo aprendió el pueblo de Israel, es a funcionar coordinadamente. Ustedes, los que conocemos un poco más aquí la historia, hubo 2 tribus y media que se establecieron y que Moisés hizo un trabajo adelantado. Era Josué el que tenía que repartir la tierra, pero Moisés le repartió a Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Ellos se establecieron en la ribera oriental del Jordán. Las familias quedaron allá, sus ganados quedaron allá, y ellos recibieron la herencia anticipada. Pero los ejércitos de estas 2 tribus y media, todos los hombres de guerra, no se quedaron allá. El Señor cuidó, los cuidó de los enemigos, no hubo ninguna amenaza. Pero ellos sabían que eran uno, que tenían que ser un solo ejército, un solo cuerpo. Y eso que habla, hermano, de madurez. Habla de madurez, habla de compromiso. Ellos estaban comprometidos con la obra del Señor, comprometidos con el Señor y tuvieron temor del Señor. Incluso se relata con muchos detalles que cuando ya la tierra estaba repartida y el objetivo cumplido, estos hombres de guerra, llegó un momento en que Josué los bendice y le dice que compartan todas las bendiciones recibidas y volvieron con oro, volvieron con ganado, volvieron con un gran botín y regresaron a su tierra. Qué lindo ejemplo de un pueblo maduro, un pueblo que funciona unido y que pelea las batallas juntos. Y si el Señor nos traza un rumbo, para allá vamos. Y si hay que enfrentar una pelea, ninguno se resta. No dice, no, hágalo ustedes nomás, hermano, yo me quedo tranquilo con mi familia en mi casa. No, hermano, yo oro solo y en mi cuarto secreto, así dice la Biblia, el Señor me ve. Eso, hermano, habla de alguien que de verdad conoce al Señor y conoce las obras del Señor, sabe también que tenemos que funcionar como cuerpo, donde el Señor es la cabeza, y si el Señor está comprometido en esto, no hay enemigo que nos pudiese derrotar esta obra. Bendito sea el Señor. Así que este ejemplo es precioso y quería solo reforzarlo con mencionar un hecho que está aquí en el libro de Jueces. Esta se supone que es la generación que no conocía al Señor, que no tenía la historia. Ya murió Josué, murió todos los ancianos de ese tiempo, no hay ninguno presente, ya el Señor se los llevó. Y Gedeón es un hijo de un hijo, de otros, más encima ni siquiera era un guerrero, era un hombre que estaba ahí asustado, aventando el trigo en el lagar, temeroso. Y a ver, me perdió la cita. Gedeón capítulo 7, Jueces capítulo 7. Gedeón derrota a los madianitas. Voy a leer solamente del versículo 16 en adelante. La historia ustedes se la saben o la pueden leer en casa. El Señor le dijo a Gedeón, es mucha gente, le dijo, no. Así que llévalos al río o a tomar agua y ahí
Hubo un par de detalles ahí que sería largo de explicar ahora, pero el Señor le dijo, se quedó con 300 hombres. Los madianitas eran muchísimos. Aquí en el versículo 12, en Jueces 7:12, dice, y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. O sea, se fijan que se parece al otro problema, también como la arena del mar en multitud, con muchos, allá tenían muchos caballos, acá tenían muchos camellos. Y el Señor manda a Gedeón con 300 hombres. Otra locura. 300 hombres contra una multitud como la arena del mar. Es la nueva generación, pero también guiada por el Espíritu Santo. ¿Ya? Versículo 16 dice, Jueces 7:16. Y repartiendo los 300 hombres en tres escuadrones. 100, 100 y 100. Dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Un cántaro, se puede imaginar una olla al revés, ahí, y la antorcha debajo. Y la trompeta, no sé cómo la llevarían, porque tenía las dos manos ocupadas, entonces de noche no se veía, porque alumbraba solo hacia abajo, entonces no llamaba la atención de nadie, y llevaban escondido el cántaro vacío, con la tea ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí, cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que están conmigo. Y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor del campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, las antorchas, y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón y a todo dar. Y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Qué tremendo, ¿eh? Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Mehola en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser, de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Qué increíble, hermano. Porque Josué ni siquiera les llevaron arco ni espada. Sus armas eran una trompeta y una tea ardiendo. Era una locura contra un ejército armado con caballería. Bueno, sería una camelloría, porque eran camellos, no eran caballos. Pero eran camellos entrenados para la guerra, entonces. Y eran muchísimos, y apenas con 300 hombres. Era una locura, hermano. Cualquier estratega de guerra le diría, ¿cómo no lleva una espada llena, un cuchillito siquiera? No, llevaban una trompeta y un cántaro vacío con una tea ardiendo. Pero hermano, fue la estrategia divina. Porque, imagínense, ¿qué puede significar la antorcha? ¿Qué dice la escritura? Tenemos la palabra profética más segura, que la cual alumbra como una antorcha al lugar oscuro. Es decir, esa era la palabra, y era la antorcha como una palabra, y la trompeta es la voz del Señor, es el evangelio proclamado, el nombre del Señor puesto en alto. Fíjate, son figuras que uno puede interpretarlas,
Y al final fueron de noche y en la confusión grande cuando ven las luces por aquí, luces por acá y trompetas por allá y trompetas por acá, la gente se murieron de puro susto, se mataron unos con otros y Dios les dio una tremenda victoria. De nuevo, hubo instrucciones precisas y hubo unidad. Los 300 con trompetas, 300 trompetas. 300 cántaros, 300 antorchas. ¿Se fija que hay unidad? O sea, estamos sintiendo lo mismo, vamos en la misma dirección, estamos en una misma tarea. Así quiere ver el Señor a su pueblo maduro. Claro, esta nueva generación uno puede mirarla un poco en menos porque sufrieron muchas derrotas y no conocían al Señor. Pero cuando el Señor le levantaba jueces y Gedeón se destaca entre ellos, el Espíritu del Señor tomaba control y el pueblo del Señor se restauraba su fe, ponía el nombre del Señor en alto, se sujetaban al Señor y funcionaban como cuerpo y el Señor les dio la victoria. Así conocieron al Señor y conocieron también las obras del Señor. Así que nosotros, hermanos, por muy débiles que nos sintamos en un momento y podemos echar de menos que en otro tiempo había siervos muy consagrados y nosotros somos tan debiluchos, que los otros siervos eran hombres llenos del Espíritu Santo, hicieron milagros y tantas cosas, y entre nosotros no pasa nada. Hermano, no hagamos caso de esas interpretaciones. Nosotros tenemos al Señor. Nosotros tenemos la palabra del Señor. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios con nosotros, y eso nos lleva a la unidad en la comunión, en el servicio. Podemos madurar, podemos trabajar juntos, podemos compartir el Evangelio, podemos recibir los nuevos creyentes que vienen. Podemos proponernos cosas pequeñas o grandes de acuerdo a la medida que el Señor nos da y podemos tener grandes victorias con el Señor. Bendito sea el Señor. Esto trasladado al lenguaje del Nuevo Testamento, lo digo de memoria para no cansarles a ustedes. La Escritura dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre. ¿Ya? Esto Pablo lo enseña con tanta claridad y nosotros no somos más sabios que Pablo, no tenemos más conocimiento que él. Él hablaba, por ejemplo, de cuando hay falta de perdón y reconciliación entre los hermanos, dice, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros porque no ignoramos sus maquinaciones. Dice. Un versículo bíblico. El Espíritu Santo está ahí involucrando, diciendo que cuando hay falta de perdón entre los hermanos, no estamos debidamente reconciliados, el enemigo se aprovecha de acusar. No nos puede destruir porque el enemigo no puede tocar la iglesia, pero confunde, pone tropiezo, maquina. ¿Ya? Después en Efesios, en el tremendo libro Efesios, una de las cosas más grandes dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, una fe, un bautismo. Somos uno en el Señor con Cristo a la cabeza. Ese es el mensaje de Efesios. El cuerpo de Cristo. Jesús es la cabeza del cuerpo sobre todas las cosas. Y la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Somos miembros los unos de los otros. Ahí está lo que acabamos de hablar de los tiempos gloriosos de Josué, que actuaron como un solo cuerpo. Ninguno se quedó atrás, todos fueron a la guerra. En los tiempos de Josué, de Gedeón igualmente, todos hicieron exactamente lo mismo bajo el gobierno del Espíritu Santo en ese momento a través de su siervo Gedeón, y el Señor les dio grandes victorias. Entonces el libro de Efesios también es algo celestial, es algo maravilloso, es el cuerpo de Cristo en funcionamiento, y como para reafirmar todas las cosas, dice el Espíritu Santo ahí, porque no tenemos lucha, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, que desde el Génesis al Apocalipsis, toda la historia bíblica, siempre Satanás se opone a la obra de Dios. El Señor quiere hacer algo y el enemigo de alguna manera está obstruyendo las cosas. Claro, en la cruz quedó derrotado, pero todavía hay batallas que pelear. Josué tomó toda la tierra, pero todavía quedó batallas que pelear.
Si uno lee el libro de Josué, dice, todo lo tomó. Entonces uno Jueces dice que el Señor no les dio el 100%, sino que dejó algo para probar el corazón del pueblo si habíamos de ser fieles. Entonces, de la misma manera, nosotros sabemos que el Señor Jesús derrotó al enemigo, ¿cierto? Lo venció en la cruz, ató al hombre fuerte, exhibió públicamente a los principados y potestades y triunfó sobre ellos en la cruz. Sin embargo, en la experiencia cristiana, Pedro fue tomado como como dice, ha sido pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he orado que tu fe no falte. El Señor no lo privó de la prueba, solamente lo fortaleció en la fe. Y Pablo sufrió muchos ataques. Y la iglesia históricamente ha sufrido mucho. Y a nosotros nos quedan batallas que pelear. Pero no tenemos lucha contra carne y sangre, sino la lucha es más espiritual. Es decir, nosotros tenemos que estar apegados al Señor. A veces hay situaciones complicadas, difíciles. ¿Por qué pasó esto? Esto no debe haber pasado. De alguna manera el enemigo, con las atribuciones que todavía le quedan, confunde, acusa, entorpece la mente y muchas veces tenemos dificultades que solo pueden ser vencidas cuando espiritualmente la iglesia está orando, unida, apegada al Señor, llenos del Señor, vamos a experimentar las victorias del Señor. Eso es, hermano, más o menos el mensaje que está en mi corazón hoy día para compartir con ustedes, que el Señor nos socorra y que podamos ver muchas victorias en lo que viene por delante. El Señor nos guarde a todos, que podamos avanzar juntos como cuerpo, aquí en la unidad local, ¿cierto? Aquí para nosotros, Candelaria o Trancura, Pucón, es una sola iglesia, no es que haya una iglesia allá más a la orilla del río Trancura y otra iglesia acá a la orilla del lago Villarrica o en la falda del volcán. Somos un solo cuerpo.